Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados colegas, a cada uno de ustedes. Gracias, Carlos, por el pase. Bueno, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Hace ya el día lunes tuvimos una capacitación con el profesor Jaime Mesa sobre el ABP, muy importante, que, bueno, es la parte de la pedagógica, ¿no? Con nosotros enseñamos aquí en el Instituto Continental y también en la escuela, y por ende calza muy bien, pues, el Design Thinking con esta metodología, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro tema. No les voy a quitar mucho tiempo, voy a hacer una capacitación muy ágil porque entiendo y sé que ya es Design Thinking, ya es una metodología que se enseña hace mucho tiempo, que también ya han llevado una capacitación anteriormente, pero esta vez los vamos a enfocar un poquito a los proyectos productivos que vamos a desarrollar en la escuela, ¿no? Con algunos ejemplos, lo que nosotros tenemos que aplicarlos en el transcurso de nuestros cursos, ¿no? Especialmente los profesores que llevamos este curso de proyectos productivos, muy importante generar, pues. Pero antes, quiero pedirles que ingresen a este QR, ¿no? Más o menos como para ir viendo unas cositas por acá. No sé si han visto ya el aula virtual, ya están ahí las PPTs. Si gustan pueden ingresar al aula virtual, que es la misma donde estuvo el material del profesor Jaime Mesa. Y quiero que ingresen, escaneen por favor el QR y respondan esta pregunta, ¿ya? ¿Qué producto de experiencia te ha frustrado recientemente? ¿No? ¿Qué experiencia te puede frustrar, ¿no? De repente por ahí el uso del Oracle, ¿no? Que puede ser un poco frustrante al inicio si es que no entiendes o no captas un poco el dónde rellenar ahí, pedir los presupuestos o hacer algo, ¿no? Entonces, por favor, ingresen y vayan colocando sus respuestas para que aparezcan aquí en el Mentimeter y vayamos conociendo un poquito, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias nos puede haber frustrado, ¿no? No sé, cuénteme por ahí, de repente alguien quiere abrir el micrófono y contar alguna experiencia que lo haya no sé, sacado de su estado de pasividad, tal vez, no sé, alguien que quiera comentar algo, alguien que quiera compartir en esta noche con todos los colegas, en una experiencia que lo haya frustrado, ¿no? Sí, por ahí alguien, no sé, Carlos, Bonnie, Cintia, Benny, Adolfo, mi amigo Israel, están ahí, coleguitas. Sí, Carlitos, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué experiencia te puede haber frustrado? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me descargué una aplicación que no era muy responsiva, digamos, y me tomó buen tiempo entenderla, pero ahora que ya la manejé, la entendí, tuve que ver un par de tutoriales para poder entenderlo, no la entendía. Ahora que ya la manejo, me parece que hay un problema de diseño, definitivamente, porque si no le entiendes en prima, no, definitivamente no está bien esa aplicación. Eso es lo que me pasó recientemente. Gracias. Excelente, sí, ¿no? Y gracias por el ejemplo, porque justamente a eso vamos, ¿no? Conocer, por ejemplo, al usuario, ¿no? Y hacia eso vamos con el design thinking, ¿no? Generar la creatividad, pero colocándonos en los pies de la persona que está usando, ¿no? Más allá del cliente, ¿no? Porque el cliente puede venirte con múltiples ideas muy innovadoras o creativas, pero no necesariamente tiene o puede ser lo que se necesita, se requiera, ¿no? Entonces, de repente, no es lo que necesita el cliente en ese momento, ¿no? Pero sí es muy importante ponernos en el zapato del usuario, en este caso de Carlos, ¿no? Que lo frustró un poco conocer que no, de repente un tutorial o que al momento de dar esta aplicación, pues sea también impartida con un tutorial, ¿no? O con unas instructivos o una infografía de manera fácil, ¿no? Para que evitar esa frustración, evitar ese problema. Bien, dicho esto, gracias Carlos por el apoyo. Voy a compartir, bueno, creo que están en algunas clases, algunos no han podido ingresar. Pero vamos a la acción.
Gracias, Carlitos. Eh, vamos a lo que nos trae pues en esta tarde aquí, ¿no? En esta capacitación, continuando pues como les decía, la capacitación del profesor Jaime, ¿no? Es el aprendizaje basado en proyectos y se aplica muy bien pues en esta ocasión el Design Thinking, ¿no? Entonces, ¿qué es y cuál es nuestro propósito? Muy interesante, el Design Thinking pues ya muchos conocen, es una metodología de innovación centrada pues en el usuario que combina empatía, creatividad y experimentación para resolver problemas complejos, ¿no? Se enfoca justamente, lo que hablamos y tomamos como ejemplo al profesor Carlos, en entender las necesidades reales, pues, de las personas, del usuario directamente, más allá del cliente que venga, pues, con alguna idea, ¿no? Y se aplica muy bien en el proyecto productivo, porque justamente nuestros alumnos son los que les dan soluciones a diferentes empresas, ¿no? Pueden ser, claro, yo he generado mis diapositivas en torno a las carreras de diseño y de desarrollo de sistemas. En el caso de desarrollo de sistemas, muchas veces vienen colegios que quieren pues un sistema para registrar notas o para generar matrículas, ¿no? O un cliente con un logotipo, créame mi brand book, ¿no? Entonces, claro, no, puede venir con una idea muy creativa, pero no, de repente no es lo que necesita exactamente o no está alineado a la idea que tiene de su empresa, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco ejemplos, ¿no? Por eso es muy importante empatizar, ¿no? Para generar una solución deseable, factible y viable, muy importante también viable. Entonces, el design thinking como eje central de nuestro modelo de enseñanza, para aplicarlo pues a los proyectos productivos, eso va a ser nuestro propósito en esta clase y sí, me gustaría que participen también, ¿no? Si hagan preguntas, abran el micrófono, intervengan, comenten, generen ejemplos también, eso va a enriquecer pues nuestra sesión, ¿no? Entiendo que muchos están en la clase y a la vez escuchando la capacitación, pero tenemos pues la grabación que también lo pueden observar, tienen las PPTs también en el aula virtual, un pequeño video con un resumen también, así que no hay problema y bueno, podemos seguir conversando sobre esto, ¿no? Entonces, en la Escuela Superior Continental tiene como propósito, pues, formar a profesionales capaces de resolver problemas reales, con soluciones funcionales, creativas, técnicamente sólidas. Por eso, esta metodología especialmente, ¿no? Que está centrada, pues, en el usuario y orientada a resolver, orientada a los resultados iterativos, ¿no? Ir constantemente mejorando esa solución que en un inicio podemos haber obtenido, ¿no? Entonces, ofrece un camino claro para que los estudiantes puedan transformar sus necesidades o necesidades reales en proyectos concretos. Muy importante que ellos entiendan, empaticen y nosotros seremos la guía de ellos para que puedan llegar a una verdadera solución de su proyecto productivo, de la empresa a la que ellos están o van a trabajar. Campañas de diseño, sistemas, aplicaciones, plataformas digitales, entre otras cosas. Entonces, el Design Thinking ofrece una estructura que no reduce la creatividad, por el contrario, la potencia, ¿no? Y potencia, pues, a darle el enfoque necesario, a darle el enfoque que verdaderamente necesita el cliente. Su valor está en permitir que los estudiantes, pues, obviamente experimenten, ¿no? Y es un mismo proceso que utiliza, pues, ha utilizado Google, IDEO, Apple y IBM también, ¿no? Eh, el design thinking es una mentalidad para transformar desafíos en oportunidades, muy importante, ¿no? Da confianza en tu capacidad creativa, es muy importante generar, ¿no? Siempre nos encontramos en muchas clases, ¿no? Profe, yo no soy creativo, ¿no? No, para nada, no, profe, yo no. Es lo que nos dicen algunos alumnos, ¿no? Hasta yo mismo, ¿no? Cuando tenía, pues, 6, 7 años, no pensaba que podía ser una persona creativa, ¿no? Y bueno, a raíz de los años he ido poder generando mi creatividad, como viendo, observando, teniendo pues un bagaje, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de cultivar en nuestros alumnos. Entonces el Design Thinking está centrado en el ser humano porque comienza desde la empatía, ¿no? Una empatía profunda con estudiantes, padres, clientes, colegas, etcétera, ¿no? Hay que provocarnos en los pies, porque como vamos a seguir con Carlos por el ejemplo que nos ha compartido, muy importante de la frustración que le puede tener el no tener una guía clara de esta aplicación, ¿no? Por eso es muy importante, si tú generas una aplicación, también generar una infografía, ¿no? Darlo con un pequeño instructivo, un video tutorial, ¿no?
También es colaborativo, se benefician múltiples perspectivas para fortalecer la creatividad, ¿no? Su propia creatividad. Optimista, ¿no? La creencia fundamental de que todos podemos generar un cambio sin importar las limitaciones. Muy importante sacar los prejuicios de nuestra mente para que esta metodología pues, pueda fluir también, ¿no? Y experimental, muy importante la experimentación. Recuerden que como es itinerante, el conocimiento va avanzando justamente con la experimentación, ¿no? Nos da permiso para fracasar. El fracaso tiene que ser parte del proceso. El fracaso nos ayuda a conocer. No siempre tenemos que ver oportunidades en vez de problemas, ¿no? Por ahí tenía un colega, un amigo por WhatsApp, decía, no, no, va a ocurrir otra vez, se viene otra pandemia, ¿no? Y bien, ¿no? Bien. Mi punto de vista siempre es optimista, hay una nueva oportunidad, se acercan nuevas oportunidades, ¿no? Pero yo creo que no va a ser tan fuerte como la pandemia que tuvimos en el 2020. Muy bien, acá hay unas diferencias entre un estudiante tradicional y cómo queremos transformar la mente de nuestros estudiantes, ¿no? El tradicional, por ejemplo, empieza creando, generando cosas, en cambio en el design thinking empieza observando. ¿Para qué? Para poder empatizar, ¿no? El tradicional mira referencias, el design thinking mira al usuario, mira a la persona, ¿no? Sus frustraciones. En el tradicional diseña lo que quiere, en el design thinking diseña lo que necesita el usuario, no lo que tú quieres o lo que tú te hayas imaginado o lo que tú hayas creado. Claro, podemos ser muy creativos, pero no necesariamente es lo que necesita el usuario, ¿no? En el tradicional cambia según el docente, ¿no? O la guía en este caso. ¿Por qué? Porque el docente en el proyecto productivo le da el feedback, ¿no? Desde el punto de vista del docente. Ahora, sé que Israel no da el mismo feedback que pueda dar Ángel, o que pueda dar Esteban, o que pueda dar el profesor Jorge Zurichaki, ¿no? Cada uno lo da desde su punto de vista, desde su experiencia como diseñador, como realizador audiovisual, como ingeniero, etcétera, ¿no? Entonces eso también tenemos que cambiar ahí el enfoque como profesores, como docentes, como guías, como mentores, ¿no? Entonces, en el design thinking se itera con evidencia. ¿Por qué? Porque va a experimentar, el usuario va a hacer funcionar, ¿no? Imagínate que yo construya, el profesor Adolfo me manda a dibujar, ¿no? A pintar un cuadro, yo lo haré desde mi punto de vista. Ahora me dicen, pero es un cuadro para un cliente, entonces tengo que empatizar primero con el cliente, haré un boceto, un borrador y iremos mejorando, ¿no? Con foto va avanzando y recibamos el feedback del usuario final, ¿no? Entonces el tradicional hace una entrega final y para él ya está concluido. En el design thinking no, ¿no? En el design thinking se prototipa, se testea y se va mejorando y se va generando pues un círculo virtuoso, ¿no? Para ir mejorando poco a poco, itinerando pues los resultados. Entonces la diferencia clave está en que el proceso será adicional, busca llegar rápido a la solución, mientras que en el Design Thinking busca llegar a la solución correcta. No de la manera más rápida, sino a la correcta, ¿no? Y para eso hay toda una técnica, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona la educación? Sí, se aplica muy bien en la educación, especialmente en el instituto y en la escuela continental, porque nosotros enseñamos justamente con la metodología de aprendizaje basada en proyectos, y son los proyectos donde vamos a aplicar el design thinking, ¿no? Entonces se basa en tres corrientes fundamentales, como el constructivismo cognitivo, ¿no? El estudiante no recibe pasivamente conocimiento, construye, ¿no? Activamente su comprensión a través de la interacción en su entorno, ¿no? Entonces, el design thinking, cuando los estudiantes empatizan con los usuarios, definen los problemas, idean soluciones, generan los prototipos y van probando constantemente. Entonces, van construyendo conocimiento activo. Muy importante, ¿no? Que el docente facilita los contextos donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, no solamente espectador. No vamos a olvidarnos pues de la clase expositiva, donde el profesor pues es el maestro, ¿no? Sino es que tenemos que bajar al llano, construir con ellos, guiarlos. Somos un coach prácticamente, somos los mentores de su aprendizaje. Tenemos que ir con ellos, cocinar con ellos, como hace Dave, por ejemplo, en las clases de cocina, ¿no? Dibujar con ellos, escribir, medir con ellos. Tenemos que hacer, guiarlos, que ellos lo hagan y nosotros guiamos. No, estás midiendo, pero no lo estás haciendo bien, ¿no? O estás tomando las medidas incorrectas, debe ser de este lado. Que ellos lo hagan, que experimenten, que se equivoquen, ¿no? Para que puedan aprender.
También el constructivismo sociocultural, ¿no? El aprendizaje ocurre en interacción social, ¿no? Los estudiantes aprenden más trabajando en equipos, ¿no? Y en equipos variados, ¿no? En equipos donde no todos son iguales. Eso es muy importante también, ¿no? No tener prejuicios con alumnos neurodivergentes. Tuvimos también hace poco unas capacitaciones y cómo ellos ven el mundo también es diferente y es muy interesante porque pueden ver cosas que nosotros eh, no podemos ver, ¿no? Entonces, muy importante también en el team thinking, es fundamental la colaboración, ¿no? Por eso el brainstorming grupal, donde todos podemos juntarnos, idear locura sin juzgar, ¿no? El testeo en usuarios reales, ¿no? Una vez que tenemos un prototipo, ponerlo pues, al usuario, ¿no? Entregarlo para que lo utilice, para que trabaje, ¿no? Y la interacción basada en el feedback colectivo, ¿no? Todos podemos recibir feedback de las personas que lo usan y hasta puntos de vista también de otras personas que por ahí se nos vayan a ver, ¿no? Entonces el trabajo en equipo no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Es el contexto donde realmente ocurre el aprendizaje profundo, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos también se basa mucho, pues en el trabajo en equipo, ¿no? Todos tenemos que ser y elaborar grupos no por afinidad, ¿no? Sino por contextos, ¿no? Que el mismo profesor escoja, ¿no? Conozca a los alumnos. Por eso es muy importante la primera clase, ¿no? Para poder conocer a los alumnos, a qué se dedica y poder distribuir también después los grupos variados. También se basa en el aprendizaje experiencial, ¿no? El aprendizaje se da en la experiencia, en la reflexión, contextualización, experimentación, ¿no? Y nueva experiencia. Como les decía, un círculo virtuoso, ¿no? Design Thinking, pues, es un ciclo experiencial perfecto, ¿no? Desde la experiencia podemos empatizar, observando en contexto real, definir, qué significa lo que observé, definir lo que observé, idear teorías sobre las soluciones en torno a lo que hemos empatizado y prototipar y probar, ¿no? El aprendizaje que queda para la vida, la que queda grabada en nuestra mente, es el que vivimos, reflexionamos y experimentamos, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso y es por eso que nos gusta enseñar, ¿no? Porque aprendemos, lo ponemos en práctica con nuestros alumnos, justamente lo que nosotros hemos o aprendemos en la cancha, lo aprendemos generando, diseñando, construyendo o programando, pues les enseñamos de nuestra experiencia a nuestros alumnos para que ellos no cometan el mismo error. Muy bien, ya aplicado a los proyectos productivos, ¿no? Bueno, este curso, como todos deben saber y todos los profesores que enseñan en el instituto y en la escuela continental, proyecto productivo pues es nuestra columna vertebral, ¿no? Este curso, esta unidad didáctica es la más importante porque de ahí salen todas las ramas, ¿no? Nos basamos en la generación del proyecto productivo para poder generar el aprendizaje, ¿no? Entonces, estos proyectos, ya sean una campaña gráfica, una identidad visual, un proyecto de sistemas de información, una programación, una aplicación, ¿no? Se desarrollan respondiendo a la necesidad de una empresa real, ¿no? Tenemos pues nuestra oficina que se encarga de poder conseguir las empresas donde nuestros alumnos aplicarán de manera real su trabajo, ¿no? Y muchas empresas han recomendado y contratan a nuestros alumnos justamente por eso, ¿no? Porque ellos van generando su aprendizaje, desarrollando creatividad y mejorando constantemente. Entonces, muchos estudiantes llegan con la idea de trabajar desde su propia inspiración. Sin embargo, en los proyectos reales, el valor está en resolver lo que el usuario necesita, no lo que el estudiante imagina. Eso se da mucho, ¿no? No es lo mismo generar proyectos o hacer tareas desde mi inspiración, desde lo que yo sé, porque no todos vivimos lo mismo, ¿no? Todos hemos crecido en diferentes ciudades, en diferentes realidades, y eso nos hace rico nuestro aprendizaje, nuestra construcción, nuestra creatividad cuando nos juntamos en grupos, ¿no? Entonces, Design Thinking actúa como un marco de trabajo que ayuda al docente, a ustedes, a encaminar ese proyecto. Permite profundizar en el negocio del cliente antes de crear una solución. Asegura que el proyecto no se base únicamente en gustos personales. Obliga a validar cada decisión con el usuario final. Eso es muy importante, ¿no? Reduce los errores costosos de volver a hacer el trabajo
aumenta el nivel de satisfacción del cliente, pues siente que el proyecto le calza perfectamente, que está hecho para ellos. Muy bien. Entonces, un docente debe ser capaz de justificar su propuesta en función al insight claro. ¿Qué es un insight claro? ¿No? Es algo, un conocimiento profundo de la necesidad, ¿no? Es cuando empatizas, es que llegas a ese insight claro, ¿no? Una verdad descubierta gracias a la observación y el contacto con la realidad. Hay que experimentar, hay que ponernos el zapato del usuario para poder llegar a ese insight. Y este es el ciclo virtuoso que les decía, ¿no? El ciclo que nos va a poder permitir generar ese conocimiento, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar y testear, ¿no? 5 fases que vamos a irlas viendo poco a poco. Empatizar, ¿qué es empatizar? No sé si alguno de ustedes tiene una idea de lo que es empatizar. Si alguien quiere abrir su micrófono o comentar en el chat. No sé si están escribiendo en este momento en el chat. Vamos a abrir el chat. Está Cintia. Buenas noches, Cintia. Cintia, cuéntame, por favor. Gracias. Profesor Marco, buenas noches con todos los docentes. Empatizar, como lo dice nuestra diapositiva, ¿no? Es ponernos en el lugar de la otra persona. Correcto. Y básicamente no solamente colocarnos en el lugar también de los alumnos, ¿no? Sino también conocer, como usted mencionó, profesor Marco, conocer en qué situación cada uno se encuentra para que pueda desarrollar cada una de las actividades o habilidades que pueda presentar en el curso de proyecto productivo, ¿no? Hay algunos alumnos que son muy hábiles, o mejor dicho, tienen dones muy especiales para desarrollar, por ejemplo, en la carrera de sistemas, diseño de sistemas, hay muy buenos alumnos que tienen esas capacidades, entonces, como usted mencionó, podemos unirlos no por afinidad, sino por las capacidades o habilidades que puedan tener cada uno de ellos, ¿no? Y es así que nosotros podemos, de alguna otra manera, empatizar. ¿Por qué? Porque podemos ponernos en la situación de aquellos que todavía no están desarrollando esas habilidades y poder contribuir con aquellos alumnos que sí ya lo tienen a lo mejor un poco más desarrollado, ¿no? Entonces, Correcto. en forma general, empatizar, ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? O en el lugar de la persona con la cual de repente estamos frente a nosotros. Correcto, gracias, Cintia. Bonnie, buenas noches. Bienvenida. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches con todos los colegas. Bueno, en el caso de proyecto productivo, nosotros como docentes y también los estudiantes que analizan una empresa, pues tienen que sacar una información de la empresa para poder nosotros aplicar o poder diagnosticar la problemática. O sea, creo que el empatizar con el emprendedor, el empatizar con el empresario que requiere nuestro abordaje para poder ayudarlo a crecer, para poder ayudarlo, en el caso de marketing, por ejemplo, a implementar las estrategias digitales, el marketing digital, para poder ayudarlo a salir de repente de una problemática de ventas, por ejemplo, nos resulta muy importante. Por eso siempre mencionamos a los estudiantes que tengan contacto con el empresario para recibir de primera fuente toda la información, todos los dolores, y de esa manera nosotros pues proponer la solución idónea e intervenir de una manera adecuada para poder aportar al crecimiento de ese negocio y evitar que este negocio se estanque y poder darles pues esa oportunidad de crecer. Y eso siempre le digo a los estudiantes, ¿no? Yo creo que ese proceso de empatizar para nosotros como quienes dirigimos los proyectos productivos es vital, y los estudiantes tienen una gran responsabilidad de poder darnos la información correcta para poder darle la solución que espera el cliente como el emprendedor o el empresario, ¿no? Muy Gracias, bien, Marco. Bonnie, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Gracias también a Cintia. Correcto, ¿no? Empatizar es colocarnos en los pies del empresario, en el caso de Bonnie, ¿no? O del usuario, ¿no? Ir un poquito más allá, hay que generar eso también, ¿no? En Design Thinking tenemos que ir un poquito más allá, no solamente del empresario, no solamente de la persona que tiene el negocio, del emprendedor, sino ir en el cliente de ese emprendedor, ¿no? Para absolver las dudas que tiene ese cliente. De repente llega el cliente, viene porque el producto es muy bueno, pero no porque lo tratan bien, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado aquí en Huancayo, ¿no? Llega a una tienda y dice, señor, ¿qué quiere? No quiero esto.
Ah, sí, sí tengo. No, pero en esa talla no, ¿no? Y te tratan mal, ¿no? Pero uno va porque solamente ahí venden el producto, pero sí te reciben con una sonrisa, con una amabilidad. Siéntese, por favor. ¿No? Entonces la cosa ahí cambia, ¿no? Entonces es muy importante también ponernos en los zapatos, si bien es cierto, como dice Bonnie, en el emprendedor, en el empresario, en el dueño y también en el cliente, ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, la empatía es la base del proceso, empatía con nuestro usuario final, ¿no? Es la base del docente. En esta fase, el docente estimular la capacidad del estudiante para poder observar sin juzgar, ¿no? Escuchar sin interrupción y preguntar sin dirigir, ¿no? Y para esto, después, al finalizar, vamos a generar una base de datos de docentes que quieran ayudarnos, por ejemplo, a poder elaborar preguntas que nos van a servir a todos. Vamos a hacer una especie de formulario y vamos a hacer eh, formatos estándar para todas las carreras, con preguntas que los chicos puedan hacerles a los empresarios y a los usuarios, ¿no? Entonces, hay que tener en claro que también la empatía no es simpatía, ¿no? Porque simpatía, bueno, puedo tener simpatía por alguien y puedes tener hasta, puedes generarte muchas cosas, pero empatía es escuchar, observar, entender profundamente a los usuarios, que puede ser desde tu punto de vista como docente a los estudiantes y también a los clientes, ¿no? Desde su perspectiva de ellos, ¿no? Como usuarios finales, no desde la tuya, no desde el punto de vista del alumno, no desde el punto de vista del profesor, no desde el punto de vista desde el empresario, sino desde el usuario final, ¿no? Como decía Carlos, ¿no? Claro, yo voy a hacer, voy a enviar a mis alumnos que hagan una aplicación para una empresa, pero el usuario final es Carlos. Entonces, de repente se hizo muy complicado la curva de aprendizaje y tuvo que recurrir, ¿no? A diferentes tutoriales de internet para poder aprender. Entonces, eso es muy importante también, conectar con los alumnos, enseñarle que la empatía tiene que ir un poquito más allá. Karen, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntame. Buenas noches, Marco. Buenas noches con todos. Sí, hay algo muy importante que recalcar en esta parte de empatizar. Como docentes, nosotros tenemos que saber qué es lo que los empresarios, las empresas, obviamente las que terminan los egresados del instituto, necesitan de la formación de estos profesionales, ¿no? Porque es parte de la empatía que tenemos con ellos, de brindar obviamente a los profesionales adecuados, con las competencias necesarias para que ellos puedan brindar un buen servicio a su público final, ¿no? Indirectamente, al atender las necesidades de los empresarios, estamos llegando al usuario final con una atención adecuada y obviamente con los servicios que ellos necesitan, pues, ¿no? Es parte de la empatía que como docentes debemos tener con el sector empresarial también. Correcto, correcto, gracias Karen, ¿no? Justamente implica pues conocer no solo al cliente, sino al usuario final, ¿no? Clientes de una tienda, empleados de una empresa, visitantes de una organización cultural, usuarios de un sistema. Muy importante el usuario final, quien recibe esa aplicación, ese diseño, ¿no? Y desde eso conocer su punto de vista, ¿no? Y para eso buscaremos pues, usaremos estas preguntas, ¿no? ¿Quién es mi usuario final? ¿Qué necesita realmente mi usuario, ¿no? De repente yo como empresario genero una aplicación o tengo la idea de que esta aplicación va a servir para algo, pero de repente no es lo que necesita realmente el usuario, ¿no? ¿Qué lo frustra, no? Por eso comenzamos con esta pregunta. ¿Qué te frustra? ¿Qué desea lograr, no? ¿Y cuáles son sus comportamientos reales? Muy importante también conocer el comportamiento del usuario. Muy importante entender para quién se hace el trabajo, ¿no? Para quién se hace el diseño, para quién se desarrolla una aplicación, para quién, no sé, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, desde el curso en que están, o la carrera que están dictando, ¿no? Entonces, el rol del docente será enseñar a los estudiantes a construir guiones de entrevista, generar esas preguntas que están exclusivamente para ese usuario, promover el contacto directo con usuarios finales, no solo con el cliente, ¿no? Ir más allá, siempre les decía, ¿no? Un poquito más allá. Ayudarlos a documentar los hallazgos con rigor visual, fotografías, notas, mapas de empatía, videos también nos puede ayudar mucho. Desarrollar la habilidad de diferenciar información relevante de información superficial. También ahí el docente tiene que saber limpiar los datos, como se dice, ¿no? Limpiar los datos. Dentro de todo esto hay
diferentes métodos, ¿no? Como las entrevistas profundas, mapas de empatías. El shadowing es muy importante, ¿no? El seguimiento del usuario en su contexto real. Seguir a alguien, ¿no? No sé, grabarlo de repente con cámaras o ver qué hace, observar, ¿no? Dentro de... Es muy importante. ¿Cómo llega el usuario? ¿Quién lo atiende primero? ¿Qué es hacia dónde recurre en el siguiente paso? Es muy importante, ¿no? Y el mapeo del viaje del usuario, el Custom Journey también es muy importante. Un ejemplo muy claro, a mí me gusta enseñar mucho con lo audiovisual, yo soy una persona muy audiovisual, me gusta ver mucha fotografía, muchos videos, yo no, como les digo a mis alumnos, yo no me acuesto si no veo una serie o una película, ¿no? Y me gusta mucho, pues, hacer comparaciones, dar ejemplos, y para ustedes también, si gustan, pueden ver esta película, Moneyball, ¿no? Donde, pues, Brad Pitt revoluciona el deporte tradicional observando patrones que nadie había visto. Recuerden que sin datos no hay paraíso. Ahora los datos son muy importantes, son el nuevo oro, ¿no? Se dice mucho en ciencia de datos, ¿no? Y no me va a dejar mentir ahí Joel Bastidas, que es profesor de ciencia de datos, o Karen también, que los datos nos muestran muchas cosas, ¿no? Cosas que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque somos seres de patrones, ¿no? Entonces hay que ver esos datos que otras personas no se dan cuenta. Igual la empatía funciona igual, lleva a descubrir aquello que no es evidente, ¿no? Bien, seguimos con el siguiente paso, definir. ¿Qué vamos a definir? Pues a partir de la comprensión desarrollada, en la fase anterior se establece el foco de acción, o se establece lo que se va a hacer. Es decir, se construye el problema para el cual se quieren las alternativas, las soluciones, ¿no? Implica esta etapa, reflexión, delimitación y precisar el desafío que se abre, pues, para abordar. Muy importante la empatía para poder definir. Si no empatizamos bien, no vamos a saber definir, ¿no? Entendiéndolo además como una oportunidad de diseño, ¿no? Entonces, en esta segunda fase se necesita definir un desafío, una problemática para trabajar. El docente debe guiar, pues, al estudiante para organizar toda la información recogida, limpieza de datos, hay que organizar los datos que tenemos, ¿no? Muchos grupos tienen dificultad en este punto porque se quedan con una cantidad enorme de datos aislados, ¿no? Ven demasiada información, no saben cómo disgregarla y es muy importante la guía del profesor. El docente debe orientar a los estudiantes para resolver las siguientes preguntas. ¿Qué problema realmente vale la pena resolver? ¿Qué necesidad del usuario es más relevante? ¿Y qué hallazgos descartan la idea inicial del proyecto? No hay que enamorarse de la primera idea, ¿no? Hay que ir viendo otra solución, ¿no? Las palabras moldean lo que pensamos, no hay que centrarnos en el problema, sino justamente eh, tratarlo como oportunidades de creatividad, oportunidades de mejora, en vez de definirlo como problema, ¿no? Que activa la neurobiología de la ansiedad. No queremos que nuestros alumnos, pues, se centren solamente en problemas, sino ver las oportunidades. Herramientas claves, los insights, ¿no? Que los podemos obtener en la empatía y la declaración del problema, saber que claramente cuál es el problema, ¿no? Dentro de la estructura, ¿qué podemos hacer, no? Hay que juntar de manera colaborativa, por eso es que se hacen grupos, ¿no? Y cambiar nuestra forma de expresarnos y de pensar también. Los estudiantes no aprenden programación, ¿no? Eso está mal dicho, está mal hecho, hay que pensarlo de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos hacer que conceptos de programación sean tangibles, que le puedan aprender, ¿no? Nos pasa mucho en desarrollo de sistemas. Entonces siempre vamos viendo la manera de mejorar justamente con los docentes que el alumno pueda aprender, ¿no? Hemos ido con diferentes aplicaciones, hasta con hojitas para que ellos puedan aprender la programación, ¿no? El cliente quiere una mejor marca, ¿no? Hay que decirlo de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo podríamos comunicar la esencia de esta marca para que resuene emocionalmente? Recuerden que estamos en una época donde todo es emocional, todo es experiencial, ¿no? Un ejemplo, Sherlock, ¿no? El protagonista toma pequeñas pistas que al principio parecen irrelevantes y las une para construir una hipótesis clara. Muy importante esta serie, si la han visto, estas películas también de Sherlock Holmes, ¿no? Esta misma habilidad analítica es la que se espera de los estudiantes. Juntar, ver datos, ¿no? Ir colocando algunas pistas para llegar a una solución central. Idear, una vez identificado el problema, es momento del pensamiento divergente para crear e idear opciones de solución. Dejemos que fluyan, dejemos que vayan, sin tener prejuicios, ¿no? No hay que prejuzgar sus ideas para nada, al contrario, mientras ellos fluyan,
más mejor, es mejor, ¿no? Podemos salir hacia el jardín, al área verde, a que ellos se reúnan, que se rían, ¿no? No hay que ser los profesores estrictos del colegio donde, no, el profesor tradicional antiguo, ¿no? Alumno, no abuya, ¿no? Déjanos que fluya, pongan un video, pongan, no sé, traigan palitos, instrumentos musicales, cosas que a ellos los puedan motivar a poder crear, idear, ¿no? La riqueza de esta etapa es ejercitar la creatividad colectiva entre los grupos para llegar a un pool de posibles alternativas y no una única solución. Tienen que generar varias soluciones, varias ideas, ¿no? En este paso se realiza de forma colaborativa, lo que incrementa el compromiso y el engagement con las propuestas, ¿no? Se necesita, pues, pensar junto a un grupo, ¿no? Ideas de forma creativas y sostenibles. El docente es aquí un rol importante, ¿no? Más como facilitador del pensamiento divergente, que fluya, ¿no? Que piensen, ¿no? Por ahí el chico más calladito puede salir con una gran idea. Recuerden que las personas neurodivergentes, no es que no, si algunos no se comunican fácilmente o no tienen facilidad de palabra, pero interiormente están pensando mucho más rápido que nosotros inclusive, ¿no? Y observan cosas que nosotros no observamos, ¿no? Se dan cuenta de patrones que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, hay que también prestar atención a este tipo de alumnos que son muy interesantes, ¿no? Una clase donde se utiliza el design thinking debe convertirse en un espacio seguro, ¿y qué quiero decir con seguro? Que ellos tengan, pues, esa facilidad, esa expresión sin ser juzgados, ¿no? Para imaginar, exagerar, romper esquemas y desafiar los patrones. Tienen que romper los patrones claramente, ¿no? Y ustedes tienen que ser los motivadores. Vayan disfrazados, ¿no? Generen, no sé, algo en el aula para que ellos se rían, para que ellos se fomenten, se relajen, ¿no? No te vean como la autoridad máxima, sino como esa persona que va a guiar, ese facilitador, ¿no? Ese mentor que va a guiar su camino, ¿no? Dentro del rol del docente, impedir que los estudiantes se enamoren de su primera idea es muy importante, ¿no? No, yo creo que la solución es sí, se cierran, no dejar que se cierren, ¿no? Motivar a que sigan pensando, motivar a escuchar al siguiente alumno, al tercero, al cuarto, ¿no? Fomentar la participación de todos, muy importante, no solo al más extrovertido, ¿no? Sino a que todos puedan abrir y expresarse, ¿no? Y cuidar que ese alumno, el introvertido, pues no sea atacado, convertir ese aula en su espacio seguro, que él tenga esa seguridad de poder abrirse, ¿no? Sin que reciba risas, ¿no? Garantizar que la creatividad se enfoque en solucionar el problema definido y no otro, ¿no? Que no solucione otro problema, sino el que se ha colocado ahí, ¿no? Aquí el docente cumple pues un rol esencial, el facilitador, ¿no? Herramientas claves pues de esta etapa, de esta fase, el brainstorming, ¿no? La técnica de los Crazy Eight, ¿no? Que son 8 minutos donde ellos tienen que generar pues ideas, ¿no? 8 ideas en 8 minutos de manera rápida, ¿no? Scamper también y mapas mentales. Muy importante estas herramientas que nos van a ayudar pues a generar esa lluvia de ideas. No, un ejemplo muy útil que creo que todos los alumnos lo han visto, ustedes también, yo lo he visto con mis hijos muchas veces, Big Hero, ¿no? Donde sale pues este robotito, ellos crean parte de una universidad, ¿no? Un laboratorio lleno de ideas locas que luego se convierte en prototipos funcionales, ¿no? Así tiene que ser tu aula, ¿no? Tienes que dejarlos volar, tienes que dejarlos que ellos experimenten, ideen o generen esa idea rica. Si quieren sentarse en el piso, que se sienten, si quieren salir al jardín, que salgan, ¿no? Claro, como ustedes de guía, obviamente, ¿no? No lo vas a abandonar en el proceso. Tienes que estar con ellos. La ideación debe sentirse igual en clase, ¿no? Tiene que ser igual, ¿no? Si han visto el inicio de esta película, los chicos o el chico que fallece es el hermano del protagonista, el chico que está en pantalla, que genera este robot, pero a través de qué? En una universidad donde todos son muy creativos, ¿no? Andan no sé, en patineta, ¿no? Y es una universidad en la que ellos tienen esa seguridad de expresar su creatividad, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro ámbito en proyecto productivo, ¿no? Hay que generar ese ámbito seguro, creativo, suelto, donde ellos puedan
generar esas ideas locas que después, con la guía de ustedes, ser en algo concreto, ¿no? Justamente lo que seguimos, ¿no? El prototipo, generar el prototipo de esas ideas locas, de esas ideas creativas que han salido, ¿no? En esta fase, pues, consiste en tomar opciones, hacer visibles esas ideas, creando una versión tentativa de las alternativas de solución, ¿no? Si nos pide un brand book, pues, comenzar, pues, con un logotipo, con el otro, ¿no? Prototipar, escribir, hacer bocetos, ¿no? Si nos piden una aplicación, generar la estructura, ir viendo cómo puede verse, qué soluciones pueden tener, pueden desarrollarse diferentes tipos de prototipos, bosquejos, simulaciones, entre otros, ¿no? Lo relevante es que sean simples, de bajo costo, muy importante, y que permitan comunicar claramente la idea para ser probada. Muy importante el prototipado. Y mientras más rápido hagan el prototipo, mejor, ¿no? Para que se equivoquen rápido, para que puedan encontrar soluciones ágiles, ¿no? El prototipo no busca la perfección, obviamente es una beta, ¿no? Es algo que recién se está creando, busca claridad, ¿no? Es el vehículo para conversar con los usuarios, por eso los docentes deben animar a los estudiantes a prototipar temprano, como les decía, ¿no? Mientras más antes prototipan, mejor, incluso si todavía no tienen una claridad completa. De repente hay un chico que es más hábil haciendo cosas, ¿no? Y puede ir avanzando algunas ideas que los otros pueden ir generando. Por eso es un grupo, es un conjunto de estudiantes, ¿no? Que uno puede tener habilidades blandas, el otro habilidades duras, el otro, etcétera, ¿no? Y el complemento de estas fuerzas nos va a hacer algo maravilloso, ¿no? Entonces, el rol del docente reforzará un principio: fallar rápido, aprender rápido. Fallar rápido, aprender rápido. Fallar para aprender rápido, ¿ya? No olviden eso, muy importante. Empújelos a que fallen, empújelos a que se equivoquen, empújelos a que hagan, ¿no? Es mejor hacer y equivocarse a no hacer nada, a quedarse sentado, ¿no? Fue un error común pensar que prototipo es un trabajo doble, ¿no? Por el contrario, mientras más prototipen más rápido llegarán a la solución, ¿no? Enseñar que un prototipo oportuno ahorra semanas de desarrollo, muy importante. Recuerden que solamente tenemos 16 semanas en proyecto productivo, ¿no? Ir avanzando en ese transcurso, tener los prototipos más rápidos, más ágiles, ¿no? Según nuestras carreras, bueno, como saben, soy coordinador de diseño y tecnología. En diseño gráfico, hacer bocetos, maquetas digitales, mood boards, ¿no? Mockups, y en sistemas, wireframes, flujos UX, maquetas funcionales, el MVP también muy importante, que trabajemos rápido, generemos rápido y volver a itinerar, ¿no? Nuestro círculo virtuoso. Esta película creo que la han visto todos, El Marciano, ¿no? Pues el protagonista llega a Marte, no puede volver, pues, a la Tierra, y constantemente prototipa soluciones para poder comer, para poder respirar, para poder germinar una planta, pues, en este planeta árido, ¿no? Como es Marte, ¿no? Que ya se están haciendo prototipos, y de repente acá a 10 años ya estaremos, pues, colonizando este planeta, que es el objetivo, ¿no? De Elon Musk. Muy bien, prototipar es experimentar para ir avanzando, no para lucirse, ir avanzando, continuando, paso a paso, ¿ya? Bien, y la última fase, testear, ¿no? La última fase se basa en probar el prototipo para levantar feedback, muy importante, ¿no? Darles ese prototipo al usuario final, ¿no? Y lo que él te diga va a ser riquísimo, ¿no? Comprobar la funcionalidad, verificar cuáles de las opciones responden mejor a las necesidades de las personas a las que intentamos servir, ¿no? Y seguir iterando para ajustar hasta llegar a una mejor versión de la solución. Constantemente ir avanzando, mejorando, y generar los cambios que el feedback te pueden dar, ¿no? Para ir viendo si es realmente lo que necesitaban, ¿no? De repente proponen algo, te dan un feedback, pero no es necesariamente lo que se necesita para esa aplicación, para ese diseño. El testeo permite que los estudiantes confronten su propuesta con la realidad, ¿no? Una cosa es generar no sé, una taza hermosa, bella, ¿no? Con múltiples adornos, pero no es funcional, ¿no? Hay que verlo, ponerlo, pues, en la realidad, dentro en la mano del usuario, y ver si verdaderamente es lo que se necesita, ¿no? El docente debe acompañar este proceso,
guiando la observación sin prejuicios, sin juzgar lo que el usuario pueda decir y lo que el alumno también pueda crear o pueda volver a hacer. Rol del docente, formar a los estudiantes para recibir críticas sin defensividad. Muchas veces se cierran, ¿no? Entonces hay que abrirlos, hay que enseñarles a escuchar, ¿no? Y como con el ejemplo también, ¿no? Muchos alumnos, si tú les preguntas, profe, le preguntas, ¿qué tal? ¿Qué te pareció mi clase? Te van a dar tu feedback, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha hecho este ejercicio, ¿no? Es muy bueno, es muy importante también, ¿no? No solo quedarnos con el feedback que nos da gestión docente, sino preguntar también directamente a nuestros alumnos, ¿qué te pareció? ¿No? Muy importante también conocer su punto de vista. Está bien, profe, pero me gustaría que me enseñe esto acá, ¿no? Bueno, como coordinador tengo mucho feedback yo de mis alumnos, ¿no? Sí, eso nos ayuda mucho también, las diferentes respuestas que podamos tener, ¿no? Las respuestas que puedan duplicarse o tener mayor incidencia, ahí tenemos que enfocarnos también, querido Cristian. Gracias por comentar. Entonces, formar a los estudiantes para recibir las críticas. Nosotros también tenemos que tener ese corazón blando para poder recibir esas críticas y también saber dar feedback también es muy importante. Ayudarlos a identificar patrones en las reacciones de los usuarios, ¿no? Identificar patrones en las reacciones, cómo reaccionan, ¿no? Hay que saber ver, ¿no? Hasta las muecas te dicen mucho, ¿no? Enseñarles a ajustar las propuestas en función a la evidencia obtenida, ¿no? A enseñarles a ver, ¿qué te dijo tu cliente? ¿Qué te dijo el usuario? ¿Cuál es su respuesta? ¿No? Me dice esto. Hay que leer, ¿no? Hay que ver, buscar, más allá de lo que esté escrito, realmente lo que necesita, ¿no? Muy bien, igual métodos de testeo, ¿no? Feedback de 5 minutos, pruebas de usabilidad muy importante, encuestas rápidas y entrevistas de validación nos van a ayudar justamente en el testeo. Ya como en esta quinta fase, volvemos a comenzar, volvemos a iniciar. Recuerden que es un círculo virtuoso. The Mandalorian, ¿no? ¿Quién no ha visto el Mandaloriano, no? Grogu y su papá el Mandaloriano, muy importante, hemos visto que fase a fase, él va mejorando su armadura, mejorando sus habilidades de combate, de pelea, ¿no? Y conociendo también al niño, ¿no? No sé si han visto esta serie, es muy bonita, ¿no? Igual debe ser en el aula, ¿no? Prototipar, mejorar, ¿no? Paso a paso, constantemente. Bien, antes de pasar aquí, no sé si tienen algún aporte, me gustaría escucharlos ustedes. Muy importante también su punto de vista, de repente quieren comentar algo, quieren aportar algo, quieren dar otro ejemplo en torno a alguna película, una serie o algo que les haya sucedido, ¿no? Cristian está muy activo también, gracias por escribir, ¿no? ¿Sí? ¿No hay ningún aporte? ¿Algo que quieran comentar, algo que quieran decir? Bien, continuamos. Bien, el docente al inicio, preparar el terreno, ¿no? Revisar el perfil del cliente y entender brevemente su mercado. Muy importante, si no sabes qué producto es, quién es su público objetivo, quién es el usuario final, pues no vas a poder descifrar nada, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer con todos ustedes. Los voy a invitar justamente a diseñar los kits para nuestros estudiantes. ¿Qué va a venir en este kit? Pues guión de entrevistas, fichas de observación, ejemplos de prototipos, rúbricas de evaluación. Es muy importante estandarizar, ¿no? La escuela debe tener su estándar, ¿no? Y aparte de eso, usted pues lo dirigirá hacia su carrera, ¿no? Muy importante tener y ahí voy a pedirles a todos los que quieran participar en el diseño de este kit, que después pues haremos pues alguna publicación, un libro, ¿no? Sobre la aplicación del Design Thinking y el ABP en la escuela y en el Instituto Continental. Bueno, es una investigación muy bonita también. Pues nos comentan o se lo dicen a gestión docente para poder incluirlos en el equipo. Dar soluciones iniciales sobre por qué hacer lo que el cliente pide no es suficiente, tenemos que ir más allá, no solamente lo que te pide el gerente, lo que te pide el dueño, lo que te pide no sé, el dueño de la empresa, el emprendedor, sino ir hacia el usuario final. Asignar equipos con roles complementarios. ¿Quién es el líder del grupo?
el analista, el diseñador, el programador, el comunicador, etcétera. Tenemos que identificar esos alumnos justamente en la primera o la segunda clase. En la primera, conocer a los alumnos. De repente ya vienen de varios ciclos contigo, ¿no? En el módulo 2, módulo 3, módulo 4 ahora con la escuela. Ya conoces quiénes son, puedes ir moviendo también algunas fichas ahí de los grupos. Entonces ya aquí el docente se convierte en un facilitador. Acompaña cada fase con entregables mínimos, insights, POV, ideas, prototipos, validaciones. Realiza checkpoints, ¿no? Formales con el cliente real, ¿no? Puntos de entregas, ideaciones. Todas las fases tienen que estar bien mapeadas por el profesor y hacer la supervisión. Enseña a los estudiantes a justificar sus decisiones, muy bien, muy importante también. Informa al cliente sobre el método para que comprenda por qué pueden ocurrir cambios durante el proceso, ¿no? Justamente cuando llega el dueño de la empresa, decirle, mira, esto es itinerante, vamos a ir mejorando paso a paso, con entrega, con prototipo, ¿no? Con cada uno de los prototipos vamos a ir mejorando hasta llegar al final. Muy importante el cierre que se debe hacer, una presentación final basada en las evidencias que han obtenido. Recuerden que en escuela debemos de sustentar todo con una investigación, ¿no? Sustentar todo con una buena exposición también, ¿no? Una presentación. Reflexión sobre lo que se aprende en cada fase, ¿no? En empatizar, en idear, en prototipar, ¿no? En testear, ¿no? En idear. Retroalimentación global también del cliente, tanto del cliente, del profesor y de los mismos estudiantes, y entre ellos también darse un feedback es muy importante. Y obviamente para poder sustentar todo esto entre el Minedo y el Sunedo, pues la documentación final, ¿no? Que les va a servir también como su portafolio profesional. Muy bien, hasta aquí consultas, preguntas. Les dije que no les iba a quitar mucho tiempo, así que ha sido así. No quiero extenderme mucho porque sé que el Design Thinking no es la primera vez que ustedes lo están tocando, pero sí lo hemos abordado desde el punto de vista de los proyectos productivos, ¿no? Entonces, vamos a cambiar nuestra forma de enseñar, vamos a salir, vamos a idear, vamos a imaginar, vamos a empatizar. Tenemos que movernos en el aula, salir, de repente tenemos que ir a la tienda, tenemos que ir a la fábrica, tenemos que ir, etcétera. Vamos con ellos, hay que salir, hay que investigar, hay que colocarnos en los pies de las personas, del usuario final. Sí, bueno, no sé, hasta aquí. ¿Tiene alguna pregunta, alguna consulta, colegas? O un aporte también. Es muy importante que todos podamos construir esta comunidad de aprendizaje. ¿Algo que quieran resaltar? Todo bien, gracias, Cintia. Sí, bueno, eso va a depender de cada uno de las carreras que vayamos a hacer, ¿no? Y de las primeras fases que nosotros vamos a hacer con el alumno, ¿no? De empatizar, ¿no? Vamos a construir también, ¿no? Nuestro producto mínimo, ¿no? Nuestro prototipo que le vamos a dar como ejemplo al alumno, o describir cada uno de las carreras. Por eso estoy buscando la participación de todos los profesores para poder generar estos formatos. Vamos a hacer algo muy interesante, así que únanse, no se queden solamente observando, no se queden desde el aula, sino únanse al equipo, únanse a gestión docente, únanse pues a las coordinaciones para poder generar algo muy, muy bonito, ¿no? Queremos cambiar el siguiente año, aplicar el Design Thinking para que sea pues el instituto un campo de experimentación, un laboratorio real, un laboratorio de ideas, de creatividad, ¿no? Que los alumnos puedan sentirlo así y sacar los mejores proyectos, hacerlos visibles en cada una de las carreras, ¿no? Ahí ya sabemos que tenemos un montón de carreras. Nosotros nomás en diseño y tecnología dirigimos 4 carreras, queremos también crear nuestro laboratorio de creatividad en torno a las carreras de sistemas, de ciencia de datos, de publicidad y de diseño para poder crear, ya van a ver más o menos, ¿no? Esto con la ayuda de los profesores que tenemos, que son muy buenos, la verdad. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta?
algo que quieran. Les recuerdo que está en el aula también el material, ¿no? Y también pues pueden venir a consultar, a hacer aportes que ustedes gusten también. Bien, profesor Carlos, creo que ha quedado claro. No hay más consultas, ni aportes, ni preguntas. Les agradezco por su tiempo a cada uno de mis colegas que han estado presentes: a Andrea, a Beni, Blanca, Bonnie, a Brian, a Cristian, a Cintia Chipana, Franz, Gabriel, a Israel, a Jonathan, Joel, a Juan Manuel, a Juan Maribel, a Karen, Juliet, a Melissa, Miguel, Ricardo, a Natalia, Raúl, Sandy y a Silvia. Gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado, que haya colmado sus expectativas. Las diapositivas están en el aula virtual, y también hay un videíto donde se explica también cómo se aplica el Design Thinking en las clases en el aula. Muy importante, abrir la mente, dejarle que los chicos vuelen, ¿no? Y siempre con la guía de ustedes, ¿no? Ustedes son los facilitadores, son los mentores de ellos. Muchísimas gracias.